Dios te dice hoy, ya no puedes más con esa preocupación. Hoy yo la calmo y te doy descanso. Palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado que ni siquiera el silencio puede calmar la tormenta? ¿Alguna vez has mirado al techo por la noche con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso de la preocupación oprimiéndote el pecho y pensando, ya no aguanto más? Si esto te resuena, entonces este mensaje es como un susurro del cielo directo a tu corazón. Porque hoy Dios te dice, esta preocupación que te mantiene despierto por la noche, la calmaré, te daré descanso. Pero no es un descanso cualquiera, es un descanso profundo y sobrenatural que solo puede venir del Espíritu. Y este mensaje fue reservado específicamente para ti. No es casualidad que estés aquí. Hay algo en tu espíritu que gime, que clama por alivio, y el cielo lo ha escuchado. ¿Cuántas veces has intentado ocultar este dolor tras una sonrisa? ¿Cuántas veces has seguido adelante por fuera, pero por dentro sentías que estabas a punto de desplomarte? Hay un lugar dentro de ti que clama por paz, un lugar al que solo Dios puede llegar. Y es ahí precisamente donde Él quiere tocarte hoy, porque esta preocupación, la que ha consumido tus pensamientos y drenado tu alegría, ya no dominará tus días. Jesús te dice, dámelo, yo te daré descanso. Puede que estés rodeado de voces, pero nadie te comprende como Él. Nadie vio las lágrimas que tragaste en silencio, pero Él sí. Nadie escuchó los gritos ahogados de tu corazón, pero Él sí. Y no fue indiferente. Este mensaje te llegó porque hay un movimiento celestial ocurriendo en este preciso momento, y eres parte de él. Hay una palabra oculta aquí, una poderosa revelación que Jesús ha reservado para quienes están cansados de luchar solos. Y la verdad es que muy pocos saben lo que se revelará en este video. Es algo que ha estado oculto durante siglos, pero está a punto de ser revelado a quienes tienen oídos para oír. No salgas, no te distraigas, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Tu ansiedad no tiene la última palabra, tu preocupación no es eterna, y el descanso que buscas con tanta desesperación está más cerca de lo que imaginas. Pero primero, necesitas escuchar lo que Jesús quiere revelarte sobre esta situación, algo que podría ser el punto de inflexión entre el dolor que te aprisiona y la paz que te libera. Prepárate, algo sobrenatural está a punto de suceder. Respira hondo, sí, respira con calma y abre tu corazón, porque lo que se está liberando aquí no es solo un mensaje, es una visita. No llegaste aquí por casualidad. Jesús te atrajo a este momento porque escuchó el clamor secreto de tu alma. Él conoce la raíz de tu preocupación y ya ha comenzado a obrar en silencio, incluso antes de que te des cuenta. Y si esta palabra toca lo más profundo de tu corazón, declara tu fe en los comentarios. Escribe con autoridad: Jesús, pongo mis preocupaciones en tus manos. Pronunciar esta frase es más que un simple comentario, es un acto de fe, es poner tus cargas ante el altar de Dios. Si este video te llega al alma, dale a me gusta. Al darte me gusta, ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que también anhelan descansar, personas que como tú ya no soportan vivir bajo el peso de la preocupación. Y si sientes que has encontrado refugio y dirección aquí, suscríbete al canal. Esto es más que una comunidad, es un refugio espiritual. Y aquí no estás solo. Somos miles, dispersos por todo el mundo, pero conectados por el mismo espíritu. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque podría ser precisamente esta palabra la que detenga a alguien de rendirse hoy. Y quédate conmigo hasta el final, no solo por curiosidad, sino porque hay algo profundo que el Espíritu Santo quiere revelar en este video. Jesús mostró algo sobre esta situación que enfrentas, algo que puede desbloquear el descanso que tanto buscas. Y necesitas escucharlo antes de que termine este video. Algo está a punto de ser revelado.
Y podría ser justo lo que tu corazón ha estado esperando durante tanto tiempo. El suelo de la mazmorra estaba frío y húmedo, y la oscuridad parecía consumir cualquier esperanza de escape. Joseph, aún con las marcas de las cuerdas en las muñecas, miraba fijamente el techo de piedra como si buscara respuestas en silencio. El olor a tierra mezclado con el sudor de la humillación lo impregnaba todo a su alrededor. No era solo el encarcelamiento lo que pesaba sobre sus hombros, sino el insoportable peso de la traición. Había confiado en ellos, amaba a sus hermanos. Para ellos, Joseph era un joven con grandes sueños, quizás incomprendidos, pero nunca imaginó que sus celos se convertirían en una sentencia de dolor. La imagen de rostros familiares observándolo desde arriba del pozo, la voz ahogada de alguien que pedía ayuda y los oídos sordos de quienes deberían haberlo protegido. La venta por monedas de plata resonó como un sello. No vales lo suficiente, eres desechable. ¿Cuántas veces tu historia choca con este abismo? ¿Cuántas veces la preocupación te consume porque quien debería haberte apoyado es quien destrozó tu confianza? José llevaba en sus heridas el reflejo de un abismo emocional que no cicatriza fácilmente. Esa prisión no solo estaba hecha de barrotes, sino de recuerdos. Cada noche era un diálogo entre la amargura y la fe, entre el deseo de venganza y la extraña esperanza de que nada en la vida es casualidad. En largas noches, con el corazón destrozado y el alma sofocada por la soledad, surge el pensamiento venenoso. ¿Y si Dios me ha olvidado aquí? ¿Y si todas las promesas de protección no son más que una ilusión? El veneno más peligroso no es el abandono de los hermanos, sino la idea de que incluso Dios le ha dado la espalda. ¿No es así como muchos se sienten ahora? El peso de una preocupación desgarradora, el eco del abandono, la duda sofocante. Lo que me hicieron define quién soy y qué será de mi vida. La narración de José expone un dilema universal. Cuando el dolor proviene de las mismas manos que deberían protegernos, ¿cómo podemos seguir creyendo en un propósito por encima de la preocupación? La inquietud nos abruma, el miedo nos paraliza y la sensación de injusticia se transforma en ira contenida. Quizás te encuentres en esa misma oscuridad, donde tu corazón grita en silencio y nadie parece oír. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien, declara Génesis 50:20. Pero ¿cómo podemos aceptar esta verdad cuando sentimos que el mal ha triunfado? Se necesita valentía para mirar el cielo cerrado del calabozo y seguir creyendo que hay promesa donde hay herida. La preocupación se instala como una nube oscura. ¿Quién me protegerá ahora? ¿Quién cuidará de mi historia si aquellos en quienes confié han destruido mis cimientos? El peligro del resentimiento es que nos impide ver una salida. Es fácil permitir que el dolor de la traición se convierta en un lema. Nunca volveré a confiar, nunca volveré a abrir mi corazón. Pero la verdad es que, por justificada que sea la rebelión, no le trae ningún alivio. Lo que libera a José no es el olvido del dolor, sino comprender que no está solo, incluso cuando todos lo han abandonado. Hay una presencia silenciosa que no lo abandona. Dios no le da la espalda a su sufrimiento, incluso cuando todo indica lo contrario. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿es mi preocupación una señal de falta de fe? ¿O está sucediendo algo más profundo? Algo que desafía la lógica humana y que solo cobra sentido cuando miramos a Jesús. El gran punto de inflexión en la historia de José no ocurre cuando es liberado, sino cuando se da cuenta de que la promesa de Dios nunca estuvo realmente aprisionada. Incluso cuando todo parecía perdido, una mano invisible escribía una narrativa mayor. Lo que comenzó como una tragedia se revela como una plataforma para un propósito inmenso. Lo que debía ser el final se convierte en el punto de partida de una restauración inimaginable.
quizás ahora te sientes abrumado por las preocupaciones, con el alma en ruinas, porque tu confianza ha sido traicionada. ¿Qué pasaría si te dijera que, como José, lo que te hicieron no tiene el poder de definirte? Dios transforma lo que sería tu ruina en un puente hacia un futuro que ni siquiera puedes imaginar. A los ojos humanos, la preocupación parece una sentencia de muerte, pero a los ojos de Dios es terreno fértil para la manifestación de la gracia. José descubre que la presencia divina no depende de aplausos ni abrazos humanos. Cuando era invisible en la casa de sus hermanos, fue visto por el Todopoderoso. Cuando todos lo olvidaron, Dios tejía encuentros y abría puertas jamás soñadas. Y es este mismo Dios quien hoy susurra a tu cansancio. Aunque parezca que todo ha terminado, tu historia no terminó en el fondo del pozo. Tu preocupación puede gritar, pero la voz de Dios es más fuerte y va más allá de cualquier crisis. No permitas que el veneno de la traición extinga la certeza de que existe el verdadero descanso, incluso cuando el mundo dice que se acabó. Jesús nunca desperdicia el dolor, transforma las lágrimas en semillas de redención. En este punto, debemos enfrentar una verdad incómoda. ¿De verdad crees que las heridas que te han marcado son mayores que el poder de Dios que calma toda preocupación? ¿O ha llegado el momento de admitir que tras el caos se esconde un bien listo para florecer? No te dejes engañar pensando que superar significa olvidar, significa florecer a pesar de la pérdida. José no borra el dolor, pero no se aferra a él como su identidad. Su corazón, en lugar de endurecerse, se expande por la gracia. Dios usa lo improbable para silenciar cualquier duda. El traicionado se convierte en gobernante, el rechazado en la respuesta. Y este cambio divino no es solo una narrativa antigua, es una promesa viva para ti. En el abismo de la preocupación hay un puente de esperanza. El dolor más profundo puede transformarse en consuelo para muchos. ¿Te ves capaz de entregar esta abrumadora preocupación en manos de aquel que calma las tormentas? Escribe en los comentarios, con sinceridad y valentía: libero el perdón y tomo posesión del descanso que Dios tiene para mí. No dejes que la amargura se instale donde debería estar la paz. No permitas que la preocupación dicte el futuro que Dios tiene preparado para ti. Si lo que te hicieron te dolió y aún te duele, comprende, esta no es la última palabra. Jesús conoce el peso de cada preocupación y en sus manos, incluso los dolores más grandes encuentran alivio. Lo que está a punto de revelarse tiene el poder de cambiar todo lo que crees sobre tu propia historia. En la tenue luz del patio, con el frío atravesándole la piel, Pedro observa a lo lejos las brasas de un fuego extraño entre soldados y curiosos, con el lejano sonido de los pasos de Jesús. El olor a miedo es denso, la tensión es insoportable. El corazón de Pedro se acelera, cada latido cargado de preocupación, angustia y esa abrumadora sensación de que está a punto de fracasar. Ya no puede luchar contra el peso de sus propios pensamientos, que se arremolinan como un torbellino. ¿Y si descubren quién soy? ¿Y si me exigen elegir entre mi vida y la de aquel a quien juré fidelidad? Su rostro está sudoroso, sus manos tiemblan, su mente saturada de culpa incluso antes de cometer el error. El silencio de una noche en la que todo parece conspirar hacia el colapso interior. De repente, una criada se acerca, con voz aguda e inquisitiva. «¿No eres uno de sus discípulos?» Pedro retrocede, con los ojos llenos de lágrimas, el pecho apretado, y la respuesta brota como veneno. «Mujer, no lo conozco». En segundos, el miedo a ser rechazado, encarcelado o asesinado habla más fuerte que el amor y la lealtad. Su preocupación no es pequeña, no es leve. Es como un muro dentro de su alma. Con cada pregunta cede un poco más, hasta que, por tercera vez, niega tener alguna conexión con Jesús, y en ese preciso instante canta el gallo. Su universo parece desmoronarse,
como si el tiempo se hubiera detenido, y a lo lejos Jesús vuelve su mirada hacia Pedro, una mirada sin condenación, pero llena de una compasión que Pedro nunca había sentido, una mirada que penetra hasta la última fibra de su ser, exponiendo toda la culpa, todas las decisiones equivocadas, toda la vergüenza que arde como fuego. Lucas 22, 61-62 relata: el Señor se volvió y miró fijamente a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Qué sería peor, decepcionar al mundo o traicionarse a sí mismo? Pedro siente un peso que aplastaría a cualquiera. Está exhausto, fragmentado, aplastado por dentro, y lo único que puede hacer es salir corriendo y llorar, como quien quiere purificar su alma pero no encuentra alivio. No es solo el error que cometió, es el temor de no volver a sentirse digno. Es la preocupación de que la culpa del pasado sea una sentencia eterna, una cadena imposible de romper. ¿Cuántas veces vives bajo este mismo yugo? ¿Cuántas noches en vela pasas, con el pecho oprimido, dándole vueltas a decisiones equivocadas, repasando escenas en las que fallaste, palabras que no debiste haber dicho, escapadas que no debiste haber hecho? Preocuparse por el pasado puede ser tan brutal que a menudo nos impide ver cualquier posibilidad de descanso. ¿Has notado alguna vez cómo los malos recuerdos tienen el poder de paralizar el presente? Es como si con cada recuerdo el corazón se hundiera más en un pantano de autocrítica, y las voces externas, familiares, amigos, colegas, se convierten en ecos de tus propias acusaciones internas. Te equivocaste, fallaste, nunca volverás a ser el mismo. Pero hay algo aún más cruel que el peso de la culpa. Es la sensación de que esta carga será eterna, de que Dios nunca volverá a mirarte de la misma manera. ¿De verdad lo hará? ¿Preocuparse por las marcas del pasado es una señal de falta de fe? ¿O podría ser en realidad una invitación de Dios a experimentar la gracia de una manera que nunca imaginaste? Aquí es donde la historia de Pedro se convierte en una respuesta viva a su alma inquieta. Jesús no le da la espalda al discípulo herido. Al contrario, va a su encuentro tras la resurrección, en un entorno costero, donde el aroma a pescado asado y la suave brisa quizá evocan el inicio de la llamada, el nuevo comienzo. La preocupación por el pasado no es lo que determina el futuro de Pedro. Lo que marca la diferencia es la intervención de Jesús, que pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Por cada negación, una declaración de amor y una nueva misión: apacienta mis ovejas. Es como si Jesús dijera: conozco tu pasado, pero mi restauración es mayor. No llevo listas de errores, sino planes de esperanza. Quizás esta sea la respuesta más profunda para quienes ya no soportan el peso de la preocupación. Dios no solo conoce sus fallos, sino que ya ha preparado el camino para el alivio, el descanso y la reconstrucción. ¿Te preguntas cada día si hay paz para tu corazón? ¿Si hay alivio para la inquietud que consume tu mente? Dios habla hoy y habla directamente al corazón herido. Sé lo que has hecho, pero también sé quién serás en mis manos. Déjame transformar tu culpa en propósito, tu vergüenza en victoria, tu preocupación en confianza absoluta en mis promesas. Jesús no ignora tus errores, pero tampoco te abandona nunca en ellos. Él entiende lo que es ser traicionado, entiende lo que es ser negado y, sobre todo, entiende lo que es perdonar y restaurar con un amor que nadie más puede ofrecer. En este mismo momento, del dolor de Pedro, emerge una realidad sobrenatural. Toda preocupación que te impide sentir paz puede ser abrazada y disuelta en los brazos del Señor. No importa cuánto hayas fallado, cuánto te arrepientas o cuántas veces hayas llorado en la oscuridad. El Dios que te mira no señala con el dedo, no enumera acusaciones. Ofrece un nuevo comienzo, una misión renovada, una invitación a levantarse y continuar.
¿Podría tu mayor error del pasado ser realmente tu sentencia? ¿O podría ser precisamente el terreno donde Dios plantará tu mayor testimonio? ¿Cuántas veces has escuchado que quien yerra paga? Pero Jesús responde, quien se rinde es restaurado. Tu cansancio no es un obstáculo para la gracia. Tu preocupación no es lo suficientemente fuerte como para vencer la promesa del Señor. Hoy, yo mismo traigo descanso a tu mente y a tu alma. La mirada de Jesús sobre Pedro lo cambió todo aquella noche y puede cambiarlo todo para ti ahora. No huyas más de lo sucedido, no te escondas tras la culpa, simplemente responde al llamado del Maestro, aunque sea con lágrimas en los ojos, aunque tu corazón no comprenda cómo puede haber un perdón tan grande. Ahora bien, si este mensaje te ha conmovido profundamente, declara públicamente en los comentarios, acepto el nuevo comienzo de Dios para mi vida. Haz de esto tu estandarte, tu confesión de fe, tu primer paso hacia el verdadero descanso y la libertad que solo Jesús puede dar. Escribe como si proclamaras una nueva etapa, porque la preocupación no tendrá la última palabra sobre ti. Pero presta atención, hay una verdad aún más profunda, algo que pocos entienden sobre el poder del arrepentimiento y los nuevos comienzos. Y cuando profundices en ella, tu noción de lo que significa ser restaurado por Dios se transformará por completo. Espera, porque lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que el mundo ha dicho sobre la culpa, el fracaso y la redención. Por la mañana, con los ojos ya cargados de miedo y vergüenza, la mujer fue sacada a rastras de su escondite y arrojada al centro de una multitud que no ansiaba justicia, sino castigo, espectáculo, condenación. Fariseos y escribas la rodeaban, con piedras en la mano, sed de sangre en los labios, mientras ella, con el rostro marcado por el polvo de la humillación, temblaba ante la mirada penetrante de la sociedad. El escándalo resonaba dentro de los muros del templo, pecadora, adúltera, merecedora de destrucción. Y sin embargo, allí estaba, ante alguien diferente, alguien que, a diferencia de todos los demás, no llevaba ni piedra ni palabra de acusación. El silencio de Jesús era más fuerte que los gritos de la multitud. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices? La tensión flotaba en el aire, y todos, incluso entre los acusadores, sentían ese peso familiar. El miedo a que se revelaran secretos, a que sus propias manos, tan rápidas para juzgar, también necesitaran misericordia. Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo, ignorando la urgencia de la multitud, cambiando el enfoque del pecado de la mujer al abismo del corazón humano mismo. Cada vez que los gritos de recriminación se intensificaban, la escena se acercaba cada vez más a esa sensación que muchos aún cargan hoy, la sensación de ser vistos solo por sus errores, etiquetados para siempre por el peor episodio de sus vidas, como si un tropiezo definiera toda su existencia. ¿Cuántas personas cargan con este peso, esta preocupación secreta que corroe desde dentro? La vergüenza de los pecados ocultos, de los errores que nadie puede conocer, de los defectos que duermen bajo la alfombra del corazón. Se ha vuelto común, demasiado común, vivir prisionero del dolor no confesado, del miedo paralizante a no ser aceptado, del terror de un Dios que puede ser solo uno más a quien juzgar, rechazar, descartar. Pero ¿es realmente así? ¿No es tu tormento de hecho combustible para una transformación divina? ¿No es lo que te destruye hoy exactamente lo que Dios quiere sanar, trayendo descanso y liberación a tu corazón inquieto? Jesús, ante toda esa violencia disfrazada de justicia, se levanta y pronuncia una sentencia que resuena hasta el día de hoy. Quien de ustedes esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Una pausa. Un silencio ensordecedor, una invitación a la honestidad. Uno a uno, desde el mayor hasta el menor,
Todos comienzan a deponer sus armas de condenación y a retirarse, dejando a la mujer y a Jesús solos, en un encuentro entre la más profunda vergüenza humana y la más sublime misericordia divina. La mirada de Cristo no era de desprecio, era de compasión, de comprensión, como quien ve más allá de la superficie y percibe el alma en toda su complejidad. Pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Nadie te ha condenado? Ella responde entre sollozos: nadie, Señor. Jesús declara entonces: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. En resumen, desarma la vergüenza, destruye el ciclo de condenación y ofrece no solo perdón, sino también una verdadera oportunidad para un nuevo comienzo. Si vives hoy bajo el peso aplastante de la vergüenza, si cargas con una vieja preocupación, quizás camuflada bajo sonrisas y rutina, escucha lo que Dios quiere decir a tu corazón. No hay condenación para quienes se entregan a la gracia. No hay piedra en la mano de Jesús que pueda destruirte. Hay una mano extendida para levantarte, sanarte y restaurarte. El pasado no necesita gobernar tu presente. Tus secretos no son mayores que el amor de aquel que conoce cada detalle de ti. Y aún así, elige llamarte por tu nombre y no por tu error. Permítete recibir descanso de este cansancio del alma. Permítete experimentar el alivio que solo Cristo puede brindar a quienes ya no pueden soportar la carga solos. ¿Cuántas veces te has encontrado reviviendo el mismo error, como si estuvieras condenado a pagar eternamente por algo que sucedió? ¿Has notado cómo la preocupación constante por lo que pensarán los demás puede ser incluso más cruel que cualquier castigo? ¿Y si te dijera que el mayor error que cometen muchas personas es creer que necesitan condenarse para ser aceptados por Dios? Esto es exactamente lo contrario de lo que hizo Jesús. Él asume el dolor más oculto, disuelve la vergüenza más profunda, cubre el fracaso con una invitación a empezar de nuevo. El toque de Cristo no es frío como el de la multitud. Es la calidez de quien comprende, que quiere ver el corazón libre de las ataduras del miedo, libre de la preocupación que nos quita el sueño, libre del peso que solo aumenta con cada día que pasa. ¿Por qué tantos insisten en creer que su valor está ligado al pasado, a los errores, a las manchas que quisieran borrar? ¿Acaso Dios está más interesado en señalar con el dedo que en enjugar sus lágrimas? La historia de esta mujer demuestra con una fuerza abrumadora que la voz de Cristo siempre será más fuerte que cualquier acusación. Él ofrece sanación y paz a cambio de la pesada carga, revelando descanso a quienes están cansados de intentar justificarse ante los demás o incluso ante sí mismos. No hay pecado oculto ante Él. Sin embargo, hay promesas de restauración. Por eso el mensaje es tan urgente. Ya no necesitas esconderte. Dios te llama a vivir en la luz de la gracia, a experimentar la verdadera libertad, a descansar finalmente de la preocupación agotadora que te condena cada día. Si este mensaje resonó en tu corazón, si sientes que necesitas este perdón, esta restauración, declara en los comentarios: Jesús, recibo tu perdón. No te guardes esta transformación para ti. Tu testimonio puede ser una respuesta para alguien cercano. Y si esta palabra te llegó, dale a me gusta y compártela como un acto de fe, difundiendo esperanza y liberación. No es solo un clic, es un paso valiente para que otros también encuentren esta paz divina. Pero hay algo aún más sorprendente que pocos notan en este relato. La mujer no pidió misericordia, simplemente fue hallada por el amor que anticipa el arrepentimiento. ¿Y si la gracia ya te persigue, incluso cuando no sientes que la mereces? ¿Y si, tras el telón de tu preocupación, Dios mismo ya está preparando tu descanso? Quédate conmigo, porque lo que sigue desafía todo lo que imaginabas sobre lo que realmente significa ser restaurado y vivir en la verdadera promesa de alivio para el alma.
Gedeón ya estaba exhausto incluso antes de entrar en la batalla, aplastado por el peso de lo que todos esperaban de él. El más joven de su familia, escondido del enemigo, procesando trigo a toda prisa, mirando a su alrededor y preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta carga me alcanza justo cuando ya no puedo soportar tanta preocupación? Era como si toda su vida hubiera sido una acumulación de pequeños fracasos y decepciones, cada uno reforzando un sentimiento de incompetencia, la convicción de que nunca sería lo suficientemente fuerte, nunca sería suficiente, nunca tendría paz. En ese momento, el ruido de sus propios pensamientos era ensordecedor. La mente de Gedeón daba vueltas, un torbellino de inseguridad, duda y esa preocupación constante. Si Dios está mirando, ¿por qué no interviene? Si al Señor le importa, ¿por qué no detiene el tormento de las voces internas que solo saben repetir que no eres capaz, que no tendrás éxito? El ángel aparece allí ante él, no en el trono ni en las alturas, sino en el suelo frío y polvoriento, donde la ansiedad es palpable, donde las manos tiemblan ante la expectativa del fracaso. El Señor está contigo, valiente guerrero. Jueces 6:12. No era ironía, era el escándalo de la gracia. El Dios que alivia el dolor no espera a que estés listo, no exige que seas inquebrantable para llamarte valiente. Él anuncia descanso, donde solo existe inquietud y llama vida a lo que parece muerto de miedo. Esta escena se repite para muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Quién no se ha sentido abrumado por el peso de la responsabilidad, ya sea en casa, en el trabajo, en la familia, con problemas financieros o emocionales? ¿Cuántos se han derrumbado en su habitación, lejos de miradas indiscretas, cansados de fingir fortaleza, preocupados por el futuro, preguntándose si hay alguna salida, si existe un Dios capaz de calmar esta batalla interna? Constantemente escuchamos que necesitamos ser fuertes. Agárrate fuerte, dicen. Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando fallan las fuerzas? ¿Qué pasa cuando las largas noches solo traen más fatiga y menos fe? ¿Es esta inquietud, este peso sobre nuestros hombros, realmente un signo de debilidad? ¿O es la oportunidad perfecta para descubrir que el verdadero alivio no viene de nosotros, sino del Señor que llama valientes a los improbables? ¿Cuántas veces has mirado dentro de ti, decepcionado, pensando, no puedo más, Señor? No puedo llevar esta carga de preocupaciones solo. ¿Qué pasaría si Dios mismo en ese momento susurrara en tu corazón, yo estoy contigo, y lo que sientes como derrota es el escenario exacto donde se manifestará mi paz? La angustia de Gedeón refleja la ola de ansiedad que recorre nuestra generación. Vivimos bajo la falsa creencia de que solo seremos aceptados o valorados si podemos con todo, si nunca flaqueamos, si siempre mantenemos el control. Pero la verdad, revelada en aquella noche silenciosa de la historia bíblica, es diferente. Dios no espera la perfección de quienes Él elige, y no elige a los fuertes, sino que fortalece a los elegidos. Lo que parecía un día cualquiera, marcado por las preocupaciones y el miedo al fracaso, se convirtió en el momento en que la voz de Dios resonó, revirtiendo toda lógica humana. Eres valiente porque mi presencia te acompaña. Nadie allí, ni siquiera Gedeón, habría apostado que algo bueno pudiera surgir de aquella derrota. Pero Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo, donde la inseguridad ya no era un obstáculo, sino una invitación a la total dependencia de Él. ¿Y tú? ¿Qué pasaría si aceptaras tu fragilidad como terreno fértil para la intervención divina? ¿Qué pasaría si hoy, en medio del agotamiento y el desánimo, finalmente entregaras tu mayor preocupación a aquel que promete verdadero alivio? La invitación de Jesús es clara. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No se trata de un alivio momentáneo,
sino de una restauración profunda, capaz de transformar incluso la inseguridad crónica en valentía sobrenatural. ¿Has notado que, la mayoría de las veces, una palabra del cielo basta para cambiar por completo el ambiente del corazón? Que a veces esa preocupación que creías imposible de superar se disuelve en el momento en que dejas de depender únicamente de tus propias fuerzas y comienzas a confiar en la promesa de que Dios mismo camina contigo, calmando cada tormenta interior. En definitiva, nuestra lucha no es solo contra las circunstancias externas, sino contra la mentira de que somos insuficientes, indignos de recibir atención, indignos de experimentar paz. El mundo dice, tienes que demostrar tu valía. Jesús declara, vales porque yo estoy contigo. Lo más revolucionario aquí es comprender que el punto de inflexión no está en la victoria final, sino en el momento en que frente a todo lo que te atemoriza, te permites creer que Dios no te ha abandonado a tu suerte. Él no te llama a cargar solo con la abrumadora preocupación, sino a experimentar el consuelo de quien sabe que cuenta con el apoyo eterno. Quizás estés escuchando este mensaje y te sientas identificado con la sensación de no ser suficiente, de no tener la fuerza ni siquiera para dar un paso más. Quizás solo conozcas el cansancio de intentarlo, de fracasar, de preocuparte por cada detalle que escapa a tu control. Pero, ¿y si la verdadera liberación comenzara con el humilde reconocimiento de este cansancio? No como una señal de derrota, sino como una apertura al milagro del descanso que solo Jesús puede brindar. Hoy, Dios mismo te susurra, no es tu fuerza la que te sostendrá, sino mi presencia constante, mi palabra que te llama hijo, elegido, valiente. Permítete, en este momento, liberarte de la exigencia de autosuficiencia. Deja ir la prisa por resultados inmediatos, la presión por la perfección, el miedo a no poder afrontarlo. Dios conoce cada preocupación que te quita el sueño, cada ansiedad que te oprime el pecho. Él está cerca, dispuesto a transformar la inseguridad en confianza, el dolor en descanso, el caos en paz. No ignores este llamado. No subestimes el poder de una entrega sincera, de un corazón que declara, Señor, no puedo solo, pero confío en que puedes lograr calmar y renovar lo que ya me ha fallado. Jesús no eligió a Gedeón por su fuerza, sino para revelar que la verdadera fuerza nace de la absoluta dependencia de Él, y es precisamente ahí donde nace tu milagro. Si esta palabra te ha tocado el corazón y reconoces que necesitas este descanso sobrenatural, declara ahora con fe, renuncio al control y confío en la presencia de Dios en mi vida. Deja esta confesión en los comentarios como un grito de libertad, como una señal de que ya no es tu preocupación la que determinará tus días, sino la presencia de aquel que ya ha garantizado la victoria donde solo había imposibilidad. ¿Estás listo para dar este paso? No es precisamente en tu debilidad donde se esconde la invitación a vivir lo imposible, pero eso no es todo. Hay una verdad aún más profunda para aquellos atormentados por el peso del pasado, y lo que estás a punto de escuchar puede reescribir tu historia de maneras que nunca imaginaste. Jefté se encuentra ante la puerta de la ciudad, con el corazón aún dolorido por el último golpe invisible, el desprecio de sus propios hermanos. Sus palabras pesan como heridas abiertas que se niegan a sanar. No tienes parte en nuestra herencia, hijo de otra mujer. El eco del abandono transforma el paisaje circundante en un desierto helado, incluso bajo el sol abrasador, y cada mirada de desaprobación le hace dudar de su propio valor. No hay lugar para el consuelo cuando quienes deberían proteger son los primeros en aplastar la esperanza. Detrás de la postura valiente de Jefté se esconde alguien que lleva la carga silenciosa del rechazo, la sensación de nunca ser suficiente, la inquietud de no pertenecer, el miedo a ser siempre el último elegido.
Todo esto se mezcla con recuerdos de infancia de portazos, de promesas de afecto rotas por la crueldad de la sangre. ¿Cuántas veces también has sentido que nadie ve tu verdadero valor, que incluso dándolo todo, solo queda la soledad, que tu historia parece marcada por etiquetas que no elegiste? El rechazo, cuando se vuelve rutinario, socava la autoimagen y agudiza la preocupación constante. ¿Y si nadie me quiere? ¿Y si ni siquiera a Dios le importo? Jefté no solo fue rechazado, sino descartado, una carga que debía ser liberada para no avergonzar a su familia. Lo que otros consideraban una desviación, Dios lo usó como una herida abierta para derramar su gracia. El texto de Jueces 11:1-11 muestra más que una injusticia familiar. Retrata a alguien marginado que, sin embargo, encuentra un propósito sobrenatural en la desgracia. Jefté, hijo de una prostituta, expulsado, sin derecho a lo que le correspondía, sin nadie que defendiera su honor, parte a una tierra lejana. En Tob encuentra a otros marginados, otros marcados por las mismas preocupaciones, otros heridos por el rechazo alimentado desde la infancia. Allí, entre los hombres indignos, ya no es un extraño, es un líder. ¡Qué magnífica ironía! La tierra del abandono se convierte en escenario de un nuevo comienzo, y aquellos a quienes nadie valora se convierten en un ejército. Quizás te veas en ese mismo camino árido, agobiado por las dudas sobre tu valía, por el miedo a no ser reconocido, cargando en el corazón esa amarga preocupación. ¿Sirve de algo mi historia? ¿Puedo ser amado de verdad? Ya no soporto este peso, este vacío, este tormento diario en mi mente. Las palabras que Jefté escuchó aún resuenan en miles de voces. Padres que te negaron afecto, amigos que te traicionaron, sistemas que te ignoraron. El ciclo se repite: rechazo, huida, aislamiento. Pero hay una respuesta superior a las decepciones humanas. Jueces describe el momento en que, ante la terrible amenaza de los amonitas, los mismos hermanos que lo despreciaron regresan a él y le suplican: vuelve, sé nuestro líder y lucha por nosotros. El hombre que ya no soportaba la preocupación de vivir a la sombra de una identidad rechazada se vuelve esencial. El rechazado se convierte en la respuesta, la pieza que falta para la salvación de todos. Y aquí está la conmoción que desafía toda lógica de preocupación. Lo que más temes, que tu historia no tenga valor, que nunca serás aceptado, que tu dolor sea irrelevante, puede ser precisamente el canal de tu respuesta. Puede que Dios esté preparando, en el silencio de tu rechazo, un lugar de honor que ningún ser humano pueda borrar. Jefté duda, no cree. ¿De verdad me darás el liderazgo si el Señor me da la victoria? En el fondo, teme ser usado y descartado una vez más. Quienes han sido rechazados temen confiar. Quienes han llevado la carga de no ser amados, de no ser suficientes, construyen muros para evitar volver a sufrir. Pero Dios usa precisamente lo que ha sido despreciado para dar descanso al corazón cansado y transforma la preocupación en fortaleza. ¿Cuántas veces has escuchado que Dios solo elige a los correctos, a los perfectos, a los de buenas familias, y te has sentido excluido de esas promesas? ¿No es hora de cuestionar esta mentira? ¿No es precisamente tu herida, tu pasado de rechazo, tu cansancio ante las decepciones y el abandono, lo que Dios quiere usar como puente hacia la sanación? El Señor le dio la victoria. Aquello que era fuente de vergüenza se convierte en tu corona. Lo que más te duele puede ser precisamente lo que más te conecta con la misión que Dios te ha reservado. Piénsalo. ¿Alguna vez te han expulsado de un círculo? ¿Te han excluido por no ser suficientemente bueno? ¿Has intentado reconstruir tu imagen personal tras ser rechazado por la persona que más amabas? ¿O aún llevas las cicatrices de esa palabra cruel que resuena hasta el día de hoy?
El ciclo del rechazo es uno de los más crueles y a la vez uno de los más poderosos para revelar cuánto Dios acoge, valora y eleva a quienes el mundo rechaza. En lugar de permitir que la preocupación destruya tu paz, permite que nuestro Padre Celestial te muestre tu verdadero valor, colocándote en lugares de honor que nunca imaginaste. Cuando Jefté regresa, no como mendigo, sino como líder, no como víctima, sino como respuesta, el ciclo de la preocupación se rompe. No regresa igual, regresa con experiencia, fuerza, compasión por quienes sufren y la conciencia de que el rechazo no determina su destino. ¿Y tú? ¿No es hora de entregarle al Señor el miedo a no ser amado, de dejar de luchar por ser aceptado por quienes no saben reconocer tu valor y de descansar en la certeza de que existe una identidad superior? Dios te dice hoy, te levanto, te calmo y te doy descanso. Quizás hasta ahora has creído que la preocupación por el rechazo te acompañará para siempre, pero hay una promesa mayor, hay descanso, hay redención, hay un nuevo nombre reservado para quienes están cansados de cargar con el peso de no ser aceptados. Si esta palabra resonó en tu dolor, si sientes que esta herida necesita sanar de adentro hacia afuera, escribe en los comentarios: elijo recibir el valor de Dios. Haz de esto un acto de fe, una declaración de que ya no serás esclavo de la preocupación ni del rechazo, sino un hijo amado del Padre. Y aunque la mayoría ignora el verdadero significado de esta historia, hay un detalle casi invisible. Cada vez que el mundo cierra puertas, Dios prepara puertas de honor. Quizás el próximo secreto revelado sobre el descanso de Dios cuestione todo lo que pensabas sobre el valor de quienes ya han sido descartados. Espera el próximo impacto, porque la revelación que está a punto de surgir podría ser la clave para tu nuevo ciclo de descanso y esperanza. El polvo rojo aún se aferraba a los pies de Abraham mientras todo lo que conocía quedaba atrás, engullido por la distancia de una tierra que ya no podía llamar hogar. Su mirada se movía entre el horizonte desconocido y el pasado, donde la seguridad había quedado atrás junto con rostros familiares, muros que contaban historias y las certezas que daban sentido a cada mañana. Ahora, con Sara a su lado y solo las promesas de Dios resonando en sus oídos, un peso de preocupación amenazaba con convertir cada paso en duda. No había mapa, ninguna dirección escrita en piedra, ninguna garantía humana de que el mañana fuera mejor que el día anterior. El viento del desierto susurraba peligros, la noche traía el frío de la incertidumbre, y cada estrella parecía demasiado gigantesca para un hombre que ni siquiera sabía dónde dormiría al día siguiente. Ninguna elección había sido tan difícil. Abandonarlo todo por una voz, por una promesa, por una esperanza de descanso ante el caos inevitable de un futuro completamente incierto. Entre la arena y las preguntas, la ansiedad latía con fuerza. Abraham ya sentía la duda atravesándole el pecho. ¿Había interpretado correctamente el llamado de Dios? ¿Y si estaba tomando el camino equivocado? ¿Y si la preocupación del momento era solo un presagio de fracaso y no una invitación a confiar? Las noches eran largas, su mente corría y por mucho que deseara descansar, su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría si todo salía mal? Allí, en ese punto del desierto, cuando el miedo a lo desconocido parecía mayor que cualquier promesa, escuchó en su interior la respuesta que lo cambiaría todo. Por la fe, Abraham obedeció, sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. No era necesario comprender todo el plan, bastaba con dar el paso, sabiendo que alguien mucho mayor caminaba delante, preparando un descanso que ninguna ansiedad podría robarle. Es en esta escena que vemos el reflejo del alma afligida de alguien que hoy también siente el peso de la preocupación por el futuro. ¿Cuántas veces te ha torturado la mente con ¿y si no puedo pagar las cuentas?
¿Y si esa puerta nunca se abre? ¿Y si nadie ve tu valor? Esta expectativa, este nudo sofocante que parece interminable, ¿es realmente solo falta de fe? ¿O es un intento desesperado por controlar lo que solo Dios puede dirigir? El consejo a tu alrededor siempre es el mismo. Tranquilo, todo estará bien, pero en tu interior crece la inquietud, exigiendo respuestas imposibles. Quizás crees que solo podrás descansar cuando todo se resuelva, pero ¿y si es todo lo contrario? ¿Y si el verdadero descanso llega cuando decides confiar sin ver el final del camino? Como Abraham, la voz de Dios no promete facilitar el camino, pero garantiza compañía y propósito al recorrerlo. Cuando observamos a Abraham, no vemos a un héroe inmune al miedo ni a la preocupación. Vemos a un hombre común y corriente invitado a confiar incluso cuando no veía el siguiente paso. ¿Y si la paz no se trata de controlar, sino de soltarlo? El secreto de Abraham no fue saber a dónde iba, sino saber quién lo guiaba. Este es el mensaje para quienes ya no soportan la esclavitud de la preocupación. Dios te dice en este preciso instante que Él cuida de tu mañana, que cada detalle de tu futuro está bajo su control y que la invitación al descanso no es resultado de negar la realidad, sino de una profunda confianza en aquel que nunca falla. Ahora imagina, ¿qué pasaría si Dios te guiara a un lugar de paz que aún no puedes ver porque estás atrapado en las certezas del pasado o las aflicciones del presente? ¿Qué pasaría si, como Abraham, tu mayor acto de fe fuera salir de tu zona de confort, abandonar la preocupación y permitir que la promesa del descanso invada incluso tus mayores miedos? No es fácil soltar las riendas, no es sencillo silenciar la ansiedad que grita en tu interior. Pero como Abraham, tu historia no termina en un desierto de dudas. Está marcada por cada paso hacia la confianza, incluso cuando todo parece incierto. Y aquí surge una poderosa revelación. ¿Has considerado alguna vez que quizás el mayor cansancio que sientes es intentar cargar solo lo que solo Dios puede sostener? ¿No es hora de transformar la preocupación en oración sincera, de transformar la ansiedad en entrega? Dios no le pidió explicaciones a Abraham, solo su confianza. Y cada noche en el desierto, cada mañana sin una ruta definida, Dios le decía: yo soy tu camino y tu descanso. Quizás nunca lo hayas escuchado con tanta claridad. No necesitas conocer el final para experimentar el descanso ahora. Abraham desconocía su destino, pero experimentó el consuelo de alguien que ya está a salvo, incluso en medio de lo desconocido. Y esta certeza se ofrece hoy a todos los que están cansados de luchar contra la preocupación, de luchar contra un futuro que no pueden controlar. Dios te dice: calmo tu aflicción, atenúo el peso de tus días, te guío incluso cuando todo parece oscuro. ¿Qué te impide confiar? ¿Es tu ansiedad realmente tu falta de fe, o es la invitación más profunda a descubrir cuán fiel es Dios en cada detalle invisible? Si esta historia de Abraham te llegó al corazón, si te encuentras en ese estado de incertidumbre sobre qué hacer mañana y sientes un peso insoportable, escribe en los comentarios: hoy entrego mi futuro en manos de Dios. Que esta declaración sea tu primer paso para salir del ciclo de preocupación que te aprisiona. Un paso que Abraham también dio y que cambió su vida para siempre. Pero no creas que ese es el único giro que transforma lo imposible en descanso. Hay algo aún más sorprendente cuando vemos la otra cara de la preocupación. Y sí, el verdadero alivio está más cerca de lo que imaginas. Presta atención, porque lo que viene a continuación podría ser el punto de inflexión que necesitabas para sentir el profundo alivio que solo Dios puede brindar. La viuda de Sarepta se encuentra en su puerta, con los ojos ardiendo de hambre y preocupación, sus manos temblorosas aferrando un pequeño puñado de harina y una brizna de aceite. El sol parece burlarse de su miseria, brillando sin piedad sobre la tierra reseca.
Con cada paso que da su hijo pequeño, su angustia se profundiza, pues en ese rostro delgado reconoce un futuro amenazado por la escasez. El ciclo de la preocupación nunca termina. Un pensamiento sigue a otro, y su mente gira en torno al hambre inminente, el miedo de no poder mantenerse a sí misma ni al niño que confía plenamente en ella. Es una desesperación silenciosa, una opresión abrumadora, y tal vez conozcas esta sensación de asfixia, como si la falta de recursos fuera también la ausencia de esperanza. ¿Cuántas veces se repite esta escena en el mundo moderno? Facturas que no cuadran, trabajos que se escapan de las manos, la presión agotadora de cubrir las necesidades básicas, mientras el corazón se llena de miedo, cansado de luchar solo. ¿Qué sucede cuando el último recurso desaparece y todo lo que queda es la fría voz de la preocupación susurrando? No funcionará, vas a fracasar. Y es en este escenario devastador cuando Sarepta se resigna a preparar lo que cree que será su última comida. Que ocurre lo inesperado. Un hombre de Dios se acerca a ella pidiéndole agua e, increíblemente, un poco de pan. ¿Te has sentido alguna vez así, al límite de tus fuerzas, y aún así alguien viene a exigirte algo cuando lo único que querías era un poco de descanso? ¿Cómo es posible, en medio del fin, que alguien te pida aún más? La respuesta de Dios, sin embargo, no encaja en la lógica de la escasez, trasciende la realidad de la preocupación y propone una inyección de confianza. El profeta promete: no temas, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño pan de lo que tienes y tráemelo, y luego haz un poco para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Primera Reyes 17, 13, 14. En este momento, el desafío es inmenso. Resistir el impulso de acumular lo poco que queda con la esperanza de sobrevivir un día más y rendirse por fe, creyendo en una promesa invisible. Solo quienes han sido aplastados por la preocupación comprenden el peso de esta decisión. La preocupación es una prisión invisible, tan real como cualquier cadena, y solo quienes la consumen saben lo difícil que es confiar cuando todo apunta al fracaso. Sarepta elige la fe por encima del miedo y al hacerlo experimenta el milagro del sustento continuo. La harina no se agotó, ni se agotó el aceite, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Primero Reyes 17:16. Quizás estés experimentando tu propia escasez, ya sea material, emocional o desesperanza. Quizás te han enseñado a desconfiar, a aferrarte a lo poco que tienes, por miedo a que no llegue nada más. ¿Y si te dijera que es precisamente en este punto de extrema preocupación que puedes ver la provisión de Dios más real y tangible? La ansiedad por el futuro, este miedo sofocante a que todo termine, puede ser el terreno más fértil para un milagro cuando te rindes a la voz que dice: ríndete, confía, yo cuido de ti. ¿Cuánta energía has gastado intentando predecir cada problema, cada escasez, imaginando 1000 tragedias que tal vez nunca ocurran? ¿Vivir preocupado realmente soluciona algo o solo agota todo lo valioso que aún podrías experimentar? Dios te dice hoy, en medio de tu preocupación, tu miedo al mañana, tu cansancio por la lucha, que el verdadero descanso no se encuentra en la cantidad de recursos, sino en la confianza de que Él se encarga de los detalles. La harina que nunca se acaba, el aceite que nunca se seca, no son meros símbolos de provisión material. Son declaraciones de que tu paz y seguridad no vienen de este mundo, sino de aquel que prometió estar contigo en toda circunstancia. Muchos dicen que la preocupación es prueba de responsabilidad, pero ¿lo es realmente? ¿O es el mayor saboteador de tu paz, socavando tu fe, obligándote a un control que nunca se realizará? Lo que te aferras por miedo a perder puede ser precisamente lo que Dios quiere multiplicar cuando te sueltas y confías.
Si esta historia te conmueve profundamente, si te sientes cansado de cargar con esta inquietud solo, escribe en los comentarios: descanso en las promesas de Dios. Declara, como un acto público de fe, que eliges creer que hay provisión, incluso donde los ojos solo ven el fin. Y si este mensaje te ha resonado, dale a me gusta y comparte este video como un verdadero movimiento de esperanza. Nunca subestimes el poder de una palabra enviada justo cuando alguien la necesita. Quién sabe, este simple gesto podría ser la respuesta a la oración por otra vida. ¿Ves cuánta preocupación por el mañana te ha robado el presente? ¿Acaso la ansiedad por lo que no puedes controlar no te impide experimentar milagros de confianza y descanso? El llamado a la fe de la viuda de Sarepta es radical precisamente porque desafía la lógica. No se trata de lo que puedas acumular, sino de ceder el control y experimentar el cuidado de Dios, quien ya ha visto tus días y te ha preparado un sustento que supera lo que puedas imaginar. No dejes que la voz aguda de la preocupación dicte el ritmo de tu alma. Permite que la promesa de Dios sea más fuerte, más constante y más fuerte que cualquier amenaza de escasez. Pero eso no es todo. Hay una revelación aún más profunda acerca de la verdadera fuente de la paz que Dios ofrece y puede ser la clave para experimentar días de genuino descanso, incluso en medio de las tormentas. En la penumbra del salón real, Mefiboset apenas logra ordenar sus pensamientos. Sus piernas soportan no solo el peso de una caída infantil, sino también el legado de un trauma que nunca eligió cargar. Tras su rostro, envejecido por el dolor, se esconde la mirada de alguien acostumbrado a la vergüenza y la privación, un vívido reflejo de quienes crecieron sintiendo que no merecían pertenecer a ningún lugar. El sirviente lo conduce ante el rey David, y un tenso silencio flota en el aire, el tipo de silencio que conocen los rechazados en la infancia. El miedo a ser recordados solo por sus limitaciones, a que alguien poderoso finalmente confirme ante todos que su destino es el olvido. Los ojos de David, sin embargo, no ven las piernas lisiadas ni las marcas del pasado. Ven el valor innato, la promesa olvidada y el sufrimiento que solo quienes cargan con el resentimiento de la infancia pueden comprender verdaderamente. El rey pronuncia palabras que desafían todo lo que Mefiboset había oído sobre sí mismo. «No temas», le dijo David, «porque en verdad quiero tratarte con bondad por amor a Jonatán, tu padre. Le devolveré todas las tierras que pertenecieron a tu abuelo Saúl, y siempre comerás a mi mesa». 2 Samuel 9:7. El pronunciamiento de David rompe una vida de sufrimiento y transforma a un prisionero de la preocupación en alguien capaz de disfrutar de descanso y dignidad ante todos. La preocupación que domina el corazón de quien carga con viejos traumas es una tortura invisible que moldea actitudes, limita sueños y resuena en la vida adulta, incluso cuando nadie más parece recordarlo. Mefiboset, como tantos, vivió al margen, hijo de un príncipe caído, reducido a un nombre olvidado en Lodebar, un lugar de olvido, una tierra sin esperanza. ¿Cuántos de nosotros estamos marcados por palabras crueles, abandono o injusticias que ocurrieron cuando estábamos indefensos y nos convencieron de que nuestra realidad nunca cambiaría? Cuando la herida es de la infancia, parece gritar que nada puede sanarla, que siempre habrá una silla vacía en la mesa y un nombre tachado del libro de promesas. Dios te dice hoy, ¿no puedes preocuparte más? Esta inquietud, este eco de la infancia, puede paralizar incluso al adulto más fuerte, haciéndole dudar si alguna vez será visto, restaurado o llamado a la mesa del rey. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que hay una profunda revelación en la narrativa de Mefiboset. La promesa no depende del desempeño de quien sufre, sino del carácter de quien la promete.
Mefiboset no pidió nada, no intentó impresionar. Fue el amor inquebrantable de David, un reflejo del corazón de Dios, el que lo buscó donde nadie más iría. ¿Has considerado alguna vez que quizás las preocupaciones que te han atormentado desde la infancia no son señales de que Dios te ha olvidado, sino oportunidades para que Él demuestre cómo es capaz de transformar las heridas en testimonios de honor? El trauma puede haberte hecho dudar de tu lugar en el mundo, pero hay una mesa preparada y la invitación no será revocada por ningún error, por ninguna limitación que el pasado haya dejado en ti. David no solo restaura las tierras, sino que insiste en «siempre comerás en mi mesa». Esto significa tienes un lugar, perteneces, eres visto. ¿Son los traumas del pasado realmente una sentencia de muerte? ¿O nos han hecho sensibles a la bondad de un Dios que ve más allá de la superficie, que ve nuestro dolor e insiste en llamarnos a acercarse? ¿Cuántas veces te has encontrado creyendo que tu preocupación es demasiado grande o que nadie podría sanar cicatrices tan profundas? Pero, ¿y si te dijera que Jesús, el Rey más grande que David, no es indiferente a tu sufrimiento? No solo lo percibe, sino que se esfuerza por restaurar la dignidad, transformando las cicatrices en símbolos de gracia. No es casualidad que Mefiboset fuera llamado por su nombre, no por su discapacidad, sino por el valor que poseía. Ahora, cierra los ojos por un momento, respira hondo. Permítete sentir lo que esta historia dice sobre las promesas de Dios para ti. ¿Te sientes al margen, esperando ser llamado? ¿O ya has aceptado que hay un lugar reservado con tu nombre? ¿Qué pasaría si te atrevieras a descansar en esta verdad, soltando la carga de la preocupación que te ha acompañado día y noche desde la infancia? Hoy yo la calma y te doy descanso. Esto no es solo una frase, es la esencia del Evangelio. Dios no minimiza el peso de tu pasado, sino que promete transformarlo hasta que te veas restaurado, comiendo en la mesa del Rey, libre del ciclo interminable de inquietud y miedo. Es posible que, al escuchar esto, tu corazón se debata entre la esperanza y la incredulidad. Quizás pienses que has escuchado demasiadas promesas, que toda la restauración es para otros, no para ti. Pero aquí está la verdad que nadie te ha dicho. No eres el único marcado por experiencias dolorosas. Todos llevamos algo, pero no todos aceptan ser invitados a la mesa. La invitación es radical. Te reta a abandonar la vieja identidad de alguien que solo conoce lo de bar, a cruzar el valle del miedo y aceptar un nuevo destino fundado en la fidelidad de Dios y no en heridas humanas. Lo más impactante, sin embargo, es que el Rey no se limita a dar una bendición material, invita a la intimidad, a la comunión constante. Siempre comerás en mi mesa. No se trata de un acto de caridad, sino de una restauración completa de la identidad, de la liberación del peso del pasado y la concesión de una nueva dignidad. En esta mesa no hay lugar para la preocupación sofocante, el miedo al mañana, ni la vergüenza del pasado. El ambiente es de seguridad, provisión y descanso. Aquí, las lágrimas se secan, los recuerdos dolorosos pierden su poder y nace una nueva esperanza. No una esperanza genérica, sino la firme certeza de que el futuro es reescrito directamente por las manos del Creador. Ante esta promesa, ¿qué te impide creer que el mismo Dios que transformó el destino de Mefiboset es capaz de intervenir en tus traumas más antiguos y ocultos? ¿Acaso toda esa ansiedad acumulada, toda esa preocupación aparentemente inmutable, no es precisamente el terreno fértil para un milagro de sanación emocional? Piénsalo. No es la ausencia de heridas lo que nos califica para la mesa, sino la disposición a aceptar el llamado, a reconocer que solo Dios puede transformar la preocupación crónica en verdadero descanso. Esto destruye paradigmas comunes, como el dicho de que el tiempo cura todas las heridas. No, es el toque del Rey el que cura lo que estaba irreparablemente roto.
Ahora es el momento de activar tu fe y dar un paso valiente. Si este momento te conmovió, si el eco de viejas preocupaciones aún te atormenta, prueba un gesto público de confianza. Escribe en los comentarios: acepto sentarme a la mesa del Rey. Marca este acto como una ruptura con todo lo que te mantenía atado al dolor. Una declaración audaz de que crees que las promesas de Dios son para ti, incluso si tu historia comenzó en el exilio del alma. No subestimes el poder de un paso de fe. Fue cuando Mefiboset respondió al llamado del rey que su suerte cambió, y lo mismo puede sucederte a ti. Pero la historia de este llamado a la sanación no termina aquí. Hay secretos aún más profundos en el camino de la restauración emocional que pocos conocen y que podrían ser la clave para liberar áreas de tu vida que ni siquiera imaginaste. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías sobre el peso de viejas preocupaciones y podría cambiar para siempre tu comprensión del amor de Dios. Los ojos de Daniel estaban fijos en la amenazante oscuridad del foso. La frialdad de la piedra competía con la frialdad de las palabras que lo habían arrojado allí. Acusaciones, mentiras, envidia disfrazada de justicia. No había cometido ningún delito, pero su fidelidad al Dios vivo era inquietante. El rugido de los leones resonaba, pero era el rugido del rechazo, el peso del desprecio, lo que hirió a Daniel con más intensidad. Imaginen el temblor de su cuerpo bajo miradas furiosas y dedos acusadores, su corazón latiendo con fuerza bajo la tensión de tantos deseando su caída. Cualquiera que haya sentido el peso insoportable de ser rechazado por su propia familia, por su propia comunidad, no por lo que hicieron, sino por quienes son, conoce el terror de Daniel. No fue solo una noche entre bestias, fue una confrontación con el silencio de Dios ante la opresión, el miedo a ser olvidado por su propio Creador cuando la crítica es más fuerte que cualquier esperanza, el olor húmedo de la tumba, el aliento caliente de las bestias, todo parecía agravar esa preocupación, martilleando. ¿Para qué tantas acusaciones si solo intenté hacer lo correcto? Cuando nos hieren quienes deberían protegernos, la sensación de haber sido agraviados atormenta el corazón como un veneno invisible, corroyendo poco a poco, dejando marcas de ansiedad, insomnio, un deseo de desaparecer. ¿Cuál es la salida cuando todo y todos parecen querer tu fin? Daniel, sin embargo, no gritó, no luchó, no imploró el favor de los hombres. Su refugio fue la misma oración que tantos condenaron, una conversación secreta con Dios en medio de la opresión. La noche avanzaba, y mientras el mundo esperaba su último aliento, mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. El versículo late como una respuesta definitiva contra la preocupación. Ante la furia de las bestias y la oposición de los envidiosos, Dios interviene, protege, silencia las bocas que desean devorar su paz. Y aquí está el giro. No fueron los leones los que asustaron a Daniel, sino el peso del rechazo. ¿Cuántas veces te has sentido como él, agraviado sin nadie a quien recurrir, conteniendo las lágrimas y preguntando: Dios, ¿por qué no me sacas de este pozo? Quizás tu pozo no sea de piedras y animales voraces, sino de miradas frías y palabras hirientes. Quizás tu mayor preocupación no sea el mañana, sino sobrevivir al peso de las falsas acusaciones de hoy. El impacto de este texto bíblico es personal, innegociable. Daniel salió ileso, pero algo mucho mayor ocurrió esa mañana. El propio rey reconoció que el Dios de Daniel era el Dios que salva, que restaura la dignidad de quienes han sido humillados. Hay una verdad oculta aquí que pocos se atreven a afrontar. No es el pozo lo que nos destruye, sino la mentira aceptada como verdad, la crítica que se convierte en sentencia, la preocupación que nunca cesa, porque al mundo le encanta alimentar a las bestias. Pero el Dios que responde a Daniel también te responde a ti. Silencia las voces que te acusan.
No permite que tu identidad sea definida por quienes quieren verte derrotado. ¿Aún crees que seguir sufriendo es prueba de humildad? ¿De verdad quiere Dios ver a sus hijos aplastados por la injusticia? ¿O se levanta, como en aquel amanecer, para demostrar que su defensa es perfecta, que tu paz no depende de la aprobación humana, que solo Él puede dar el verdadero descanso? Quizás hayas pasado noches en vela, rumiando cada palabra cruel, cada mirada de desprecio, sintiéndote agraviado y olvidado. Pero hoy, al recordar la historia de Daniel, puedes elegir otro camino, entregarle esta preocupación que se ha convertido en una carga insoportable, exponerle el dolor de tus acusaciones y críticas, confiar en que en el abismo más oscuro, el descanso de Dios es real y accesible. ¿Qué hacer cuando todo y todos parecen querer devorarte, cuando la ansiedad y el rechazo son peores que cualquier bestia? Haz como Daniel, guarda silencio ante los hombres, pero habla al cielo. Cierra los ojos y permítete escuchar, en tu interior, la promesa de que Dios visita tu foso, que cierra las bocas de los leones, que es Señor sobre las sentencias impuestas contra ti. Él no solo te defiende, sino que te honra donde todos apostaron que estaría tu fin. El mayor descanso no es la ausencia de críticas, sino la certeza de la presencia de aquel que transforma la opresión en testimonio. Sé honesto. ¿Cuántas veces te has sorprendido intentando complacer a quienes nunca te entenderían? ¿Cuántas preocupaciones has acumulado intentando ser aceptado, intentando evitar el juicio, intentando demostrar tu valía? Pero si incluso Daniel, justo y recto, fue arrojado al foso, ¿por qué insistes en creer que necesitas llevar esta carga solo? Dios no aparece para prevenir fosos, sino para demostrar que ningún león puede destruir a quienes llevan la protección del Todopoderoso. La pregunta que vibra en el aire hoy, Dios te dice hoy, ¿ya no puedes con esa preocupación? Encuentra aquí su respuesta más radical. Solo Dios puede calmar el corazón aplastado por las acusaciones. Solo Él ofrece descanso cuando el mundo desea tu destrucción. ¿Aceptas esta verdad o prefieres seguir creyendo que es tu esfuerzo lo que silenciará las voces contrarias? Quizás la mayor prueba de fe no sea escapar del foso, sino confiar en que, incluso en tu interior, no estás solo. Hoy, haz de tu comentario una declaración de fe ante todas las acusaciones en tu contra. Escribe en los comentarios: creo que Dios silencia todas las acusaciones y me defiende. No te guardes esta decisión para ti mismo. Declara públicamente, como Daniel declaró con su vida, que tu descanso no depende de lo que digan los demás, sino de lo que Dios hace tras bambalinas. Permite que esta actitud valiente sea el primer paso para experimentar el descanso prometido. Y recuerda, ser rechazado por los hombres nunca te alejará del cuidado de Dios. Al contrario, te acerca aún más al milagro que solo Él puede realizar. Pero hay algo más profundo en el relato de Daniel que pocos comprenden. Algo que puede transformar por completo tu perspectiva sobre el rechazo y la preocupación. ¿Estás listo para descubrir el secreto oculto tras aquella noche en el foso? Prepárate, porque la siguiente revelación podría sacudir todo lo que crees sobre el verdadero descanso. Las puertas estaban cerradas. El ambiente entre los discípulos era denso, pesado, cargado de ansiedad y una inquietud insoportable. El miedo llenaba el aire. El miedo a ser perseguidos, a haber arriesgado sus vidas por algo que, para algunos, parecía haber terminado trágicamente. Entre ellos, Tomás destacaba no por su valentía, sino por el torbellino de preocupación que lo atormentaba. No había estado presente cuando los demás vieron a Jesús resucitado, y al escuchar a sus hermanos relatar el encuentro, algo en su interior se rebeló. ¿Cómo podía confiar en algo tan extraordinario, sobre todo cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor? El peso de la incredulidad, cuando los demás lo afirmaban con convicción, era como una cadena invisible que ataba sus pensamientos.
Si no veo las marcas de los clavos en sus manos, y meto mi dedo donde estaban los clavos y mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás, con una voz mezcla de frustración y miedo, intentando protegerse de una decepción aún mayor. Aquellos días estuvieron llenos de una angustia creciente. Mientras otros se aferraban a la esperanza y proclamaban con alegría que Jesús estaba realmente vivo, Tomás se hundía en preguntas que lo privaban del sueño y le quitaban la paz. Es toda esta fe que demuestran solo una ilusión. ¿Y si tengo razón y todo se acabó? El ruido de la preocupación no le daba tregua, hasta el punto de sentirse culpable por no poder simplemente confiar. En su corazón, Tomás cargaba con el peso de su honestidad, como si fuera un crimen espiritual. ¿Cuántas veces te has sentido así, escuchando a otros elogiar milagros y promesas, pero en tu interior solo había dudas, culpa y ese miedo silencioso de decepcionar a Dios? Es imperdonable dudar en medio de la lucha. ¿O acaso Dios mismo comprende esta clase de preocupación que parece no desaparecer por mucho que uno intente silenciarla? 8 días después, las puertas permanecían cerradas y los discípulos seguían reunidos. Esta vez, Tomás estaba entre ellos, con el corazón aún marcado por el conflicto. Y entonces, de repente, entró Jesús. No hubo fanfarrias ni acusaciones, solo una presencia serena, rompiendo el peso de la preocupación que flotaba en el aire. Se acercó a Tomás sin esperar explicaciones, sin exigir justificaciones. Pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de dudar y cree. Juan 20:27. Esas palabras no fueron una condena, sino una suave invitación a la fe. Una invitación que disolvió la culpa y el miedo. Jesús no rechazó a Tomás por sentirse incapaz de creer en el momento más crítico. Al contrario, fue a él, respondió a sus dudas y le ofreció un profundo alivio de esa angustia angustiosa. No fue la fuerza de Tomás lo que atrajo a Jesús, sino precisamente su debilidad, su sincera confesión de que ya no podía luchar solo con sus dudas. El peso de sentirse inadecuado ante un desafío de fe es inmenso. ¿Quién no ha cargado con la culpa de no poder creer cuando todo se derrumba? El miedo a ser rechazado por Dios, por tener dudas, la vergüenza de ser menos espiritual que otros, el temor de que la preocupación sea una barrera infranqueable entre uno y la verdadera paz. ¿Cuántas lágrimas han corrido silenciosamente por la noche cuando nadie ve, solo a ti y a tu almohada? Jesús, al recibir a Tomás, enseña que es posible encontrar descanso incluso cuando el alma está inquieta. No exige una fe perfecta, sino una honestidad abierta, una verdadera entrega de aquello que es demasiado pesado para soportarlo solo. Considera esto. ¿Es la preocupación, cuando se vuelve insoportable, realmente una señal de debilidad espiritual? ¿O es, de hecho, un llamado de Dios para que dejes de intentar resolverlo todo con tus propias fuerzas y traigas, sin vergüenza, tus miedos más profundos para que Él mismo los calme? El mundo dice que la duda es falta de carácter, pero Jesús muestra que, precisamente donde creemos haber perdido toda capacidad de creer, Él da a luz una nueva fe, no basada en el esfuerzo, sino en la relación. Es exactamente en ese momento cuando confiesas: no puedo más, Señor, mis fuerzas se han ido, mi fe ha flaqueado, que llega el Salvador, cruza las barreras de las puertas cerradas de tu mente, te mira a los ojos y te dice: tranquilízate, estoy aquí, me encargo de tu ansiedad, te doy el descanso que nadie más puede ofrecerte. Restaurar la paz interior no se trata de negar el sufrimiento ni de fingir que la preocupación no existe, sino de permitir que Jesús entre en los rincones más recónditos del corazón, entre los miedos no expresados, la culpa corrosiva y las dudas más dolorosas. En su presencia, lo imposible sucede. La ansiedad se transforma gradualmente en confianza. Este es el secreto que pocos comprenden.
No hay que esconder la preocupación bajo la alfombra, sino entregarla, desnuda y cruda, a las manos de Dios, que comprende cada brecha en nuestra fe. Si sientes que ya no puedes con esta carga solo, quizás sea hora de hacer como Tomás. Deja que Cristo se acerque incluso en tus peores días, incluso cuando solo puedas decir, necesito ver para creer. Hoy no ignores esa voz que resuena en tu interior y te dice, sé cuánto duele, veo tu desesperación en medio de la preocupación, pero hay descanso para ti. No hay vergüenza en admitir que la carga supera tus fuerzas. Al contrario, esta confesión es el primer paso para experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús no le dio la espalda a Tomás, como tampoco te da la espalda a ti. Quiere atravesar las puertas de tu inseguridad y mostrarte que, incluso en medio de la duda, su amor calma las tormentas internas. Su invitación no es a que finjas valentía, sino a que confíes en la presencia que nunca te abandona, incluso cuando todo parece contrario. Si esta historia te resonó, si en algún momento sentiste ese nudo en la garganta por la culpa de no poder creer, declara en los comentarios, Jesús sana mis dudas. Admitir que tu fe necesita ayuda no es señal de derrota. Es un acto de valentía, de alguien que ya no quiere vivir preso de la preocupación, sino que desea experimentar el verdadero descanso. Da este paso públicamente escribiendo tu declaración. Puede que sea precisamente a través de ella que Dios comience a actuar en tu corazón. Pero eso no es todo. Hay una verdad aún más profunda sobre tu valor ante los ojos de Dios, incluso cuando todo parece oscuro. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría desafiar todo lo que has oído sobre la aceptación y la restauración. Dentro de una celda húmeda, aislado de todo aquel que pudiera comprenderlo, Pablo se sentaba y regresaba, noche tras noche, al oscuro abismo de su propio pasado. Antes era conocido como Saulo, el perseguidor, un nombre que estremecía a los discípulos de Jesús. Pablo había conocido, como pocos, el peso aplastante de la autocrítica, una preocupación constante que no le dejaba descansar. ¿Cómo podría Dios confiar en alguien como yo? Tras cada silencio de la madrugada, resurgió el recuerdo de voces suplicantes, rostros aterrorizados, hombres y mujeres arrastrados a sus órdenes. Su mente inquieta no le permitía olvidar. Era como si el remordimiento resonara en cada pared de aquel lugar, impidiéndole escapar de la soledad. Allí, el apóstol no era una leyenda, era solo un hombre destrozado, que intentaba encontrar alivio a una culpa que parecía imposible de aliviar. Pablo no solo cargaba con el tormento de haber errado, sino también con el reto de perdonarse a sí mismo. El peso del pasado a menudo le impedía sentir el verdadero descanso que Dios prometía, esa paz que llega cuando crees que todo está resuelto entre tú y el cielo. ¿Cuántas noches has perdido, atormentado por recuerdos que no puedes borrar? ¿Cuántos días has pasado con el corazón apesadumbrado, pensando que Dios nunca te miraría con ternura porque tú mismo no puedes perdonarte? ¿Acaso el mayor obstáculo para experimentar el consuelo divino no es lo que dicen los demás, sino lo que te repites en silencio? No lo mereces. Volverás a cometer el mismo error. Lo arruinaste todo. ¿Cuántas veces la vergüenza se convierte en un muro que se alza entre tú y la posibilidad de ser amado? Pablo, a los ojos humanos, era el último que merecía misericordia. Su reputación quedó manchada por decisiones que costaron vidas, por elecciones que parecían irreparables. Pero Dios, en su infinito amor, no miró las manos sucias del pasado, sino el corazón dispuesto a cambiar. El momento en que Jesús lo encontró no fue un instante de condenación, sino de gracia desbordante. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso mismo fui recibido a misericordia, para que en mí, el primero de los pecadores, Cristo Jesús, mostrara su inmensa paciencia. 1 Timoteo 1:15-16.
Puedes comprender la profundidad de esta afirmación. Ninguna preocupación puede resistir la gracia cuando invade el territorio de la culpa. Cuando Dios dice, yo calmo tu alma y te doy descanso, está diciendo que no importa lo que hayas hecho, quién eras o cuánto intentes castigarte, su amor está por encima de todo eso. La preocupación que te consume no es solo el miedo al mañana, sino la incapacidad de dejar atrás el pasado, de aceptar que Dios incluso usa las cicatrices para contar historias de redención. Quizás te has repetido a ti mismo durante tanto tiempo que no mereces sanación, liberación ni una nueva oportunidad. Lo que pocos admiten es que la autocrítica puede ser incluso más opresiva que la crítica de los demás. Corroe los sueños, limita tus pasos, te mantiene pequeño, encogido, creyendo que nadie puede sacarte de ese lugar oscuro. Pero ¿qué pasaría si la voz de Dios resonara en ese preciso instante diciendo, no te veo como un fracaso, veo todo lo que puedo hacer a través de ti? Imagina el impacto de esa verdad. Dios no solo perdona, sino que restaura la dignidad. Transforma la vergüenza en una plataforma de gracia. Escribe nuevas páginas donde solo ves un punto. ¿No es eso lo que Pablo testifica? Él, que se consideraba indigno a sus propios ojos, se convirtió en apóstol de los gentiles, portador de buenas nuevas, instrumento de renovación para miles. No porque fuera perfecto, sino porque aprendió a recibir el perdón y a vivir con el alivio de saberse aceptado por Dios. El gran punto de inflexión aquí no es que Pablo dejara de recordar lo que hizo, sino que permitió que el toque divino diera un nuevo significado al pasado. Lo que antes era solo dolor se convirtió en una lección, un punto de partida para mostrar a otros cuánto puede Dios consolar incluso al alma más herida y preocupada. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás tu mayor lucha no sea contra el enemigo, ni contra las circunstancias, sino contra ti mismo? Que quizás lo que más te agota es este tribunal interno, donde siempre eres el acusado y nunca perdonado. El verdadero descanso no está en olvidar lo que fue, sino en confiar en lo que Dios dice sobre quién eres hoy. Tu preocupación, tu agotamiento, tu autodesprecio, todo esto encuentra respuesta cuando crees que el perdón de Dios es mayor que cualquier juicio que puedas hacerte. No permitas que el pasado te condene más cuando Dios mismo ya ha declarado, te doy gracia, te doy descanso, quiero que vivas libre de toda preocupación. ¿Te has sentido alguna vez prisionero de tu propio arrepentimiento, como si no fueras digno ni siquiera de orar? Entonces, este es el momento de desafiar todo lo que has aprendido sobre el mérito y recibir por fe lo que solo la gracia puede lograr. El Evangelio no se trata de resultados perfectos, sino de corazones quebrantados que se reúnen y se renuevan. Si sientes que ya no puedes soportar el peso de esta preocupación que persiste porque te juzgas con dureza, escribe en los comentarios, hoy dejo ir la culpa, acepto la gracia y descanso en Dios. Que esta declaración sea un gran avance, una puerta abierta a la nueva etapa que Dios ha preparado para tu vida. Y si crees que ya lo has visto todo sobre la redención, espera, hay una verdad aún más profunda que se revela más adelante, una dimensión de restauración que quizás nunca hayas considerado. La arena del desierto ardía bajo los pies de Agar mientras se alejaba de la tienda de Abraham, con el corazón destrozado por una angustia inconmensurable. La sed le pegaba la lengua al paladar, pero el dolor que realmente la consumía no era físico. Era una inmensa inquietud que crecía en su pecho, el peso del rechazo, la herida de ser tratada como algo desechable, la asfixiante certeza de ser invisible incluso entre quienes deberían haberla amado. No era solo el calor del sol lo que le quemaba el rostro. Eran lágrimas que no se atrevían a caer, pues la soledad parecía ser lo único que quedaba. Allí, en ese paisaje árido, Agar se sintió olvidada, no solo por el hombre que una vez le había prometido cuidados,
sino por todos, incluso por Dios. Se preguntó si alguien veía realmente su dolor, si alguien conocía su mayor preocupación, si a alguien le importaba el miedo al mañana que la atormentaba noche tras noche. Era como si gritara en silencio, esperando una respuesta que no llegaba, anhelando una mirada compasiva que confirmara su existencia. Al borde de un pozo seco, Agar depositó a su hijo junto a un arbusto, incapaz de soportar la idea de verlo morir. Se apartó para evitar presenciar el final, como si esa distancia pudiera ahorrarle aún más sufrimiento. Cuando la vida parece un pozo seco, cuando la única compañía son pensamientos que martillan, nadie me ve, a nadie le importa, la preocupación se vuelve insoportable y librarse de tal carga parece imposible. Pero allí, mientras se desmayaba bajo la tenue sombra del desierto, una voz rompió el silencio. No una voz familiar, no una llamada humana, sino un sonido celestial que atravesó la sequedad e indiferencia del mundo. Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? La pregunta de Dios era diferente a todas las demás, pues transmitía atención, cuidado e intimidad. Dios conocía su nombre, conocía su historia, comprendía su miedo. En ese instante fue realmente vista. Ya no era invisible. Y Agar respondió, quizás por primera vez sin reservas, dejando que su dolor se desbordara. Huí de la presencia de Sara, mi señora. Fue la efusión de alguien que sabe que nadie más escucha, pero que finalmente encuentra oídos que acogen cada sílaba. Agar recibió entonces un mensaje de esperanza del mismo cielo, no de condenación, sino de futuro. El Señor ha escuchado la aflicción del muchacho, dijo el ángel, devolviéndole algo que el desierto había intentado aniquilar, la capacidad de soñar, de esperar, de confiar en que había un propósito más allá del sufrimiento. Desde ese día, proclamó, tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. Este encuentro lo cambió todo. El Dios que ve no es un espectador distante, sino un padre que se involucra en las lágrimas, que percibe cada detalle, que no ignora ni una sola preocupación de sus hijos. No se limita a observar, actúa, consuela, responde y transforma el desierto en un lugar de encuentro y milagro. ¿Qué poder reside en este conocimiento? La carga de la preocupación comienza a disiparse cuando te alcanza esta mirada divina. Cuando descubres que tu historia, incluso marcada por el rechazo, la soledad y la invisibilidad, es preciosa para el Todopoderoso. El sentimiento de no ser amado, a menudo alimentado por la ausencia de afecto, el abandono familiar o incluso la frialdad de las relaciones, adquiere proporciones devastadoras en las silenciosas horas de la madrugada, cuando lo único que deseas es una señal de que aún le importas a alguien. ¿Cuántos de nosotros cargamos con preocupaciones que nadie ve, dolores que no nos atrevemos a compartir? ¿Cuántas veces ha resonado en tu mente el pensamiento «no soy suficiente, a nadie le importa», trayendo angustia y cansancio? Quienes te rodean quizá no se den cuenta, pero el Señor te observa. Ninguna lágrima escapa a su mirada, ninguna angustia permanece oculta. Dios te dice hoy, veo tu aflicción, cada suspiro de dolor, cada pensamiento de rendirte. Me importas y no permitiré que camines solo. La historia de Agar revela todo lo contrario de lo que la sociedad enseña. El mundo dice que para ser amado, uno debe ser importante, que para ser notado, uno debe conquistar y complacer, que solo entonces la propia existencia será legitimada. Pero el Dios que se manifiesta en el desierto rompe esta lógica con su compasión. No espera un momento de gloria, no exige méritos ni el reconocimiento de los demás. Aparece precisamente cuando todo parece haber fracasado, cuando crees que ya no hay solución, cuando las preocupaciones te oprimen el pecho. En ese lugar, Él se revela como aquel que ve y al ver calma, acoge y ofrece descanso. ¿Cuántas veces has sentido que nadie valora lo que haces en casa, en el trabajo, en la iglesia?
Qué doloroso es cargar con el peso de una existencia ignorada, del esfuerzo diario ignorado, del afecto no correspondido. Las preocupaciones se acumulan. ¿Recordarán alguna vez lo que hice? ¿Reconocerán alguno de mis gestos? El silencio responde, generando más angustia y un sentimiento de soledad. Pero la mirada de Dios atraviesa todos los muros de la indiferencia. Quizás nunca recibas el aplauso humano, quizás tu familia nunca te muestre gratitud, quizás quienes más amas no puedan ver tu lucha, pero el Señor observa cada detalle. Él dice, no temas, te veo, me importas, estoy contigo. No dejes que la preocupación por la mirada de los demás te robe el valor que tienes para mí. Lo más impactante es que, incluso después de su encuentro con Dios, Agar no fue transportada inmediatamente a un lugar seguro. El desierto permaneció, al igual que sus problemas. Pero algo había cambiado para siempre dentro de ella. Ahora sabía que era vista, conocida y amada, y eso fue suficiente para transformar esa escena de muerte en una escena de esperanza. ¿Te has preguntado alguna vez? ¿La preocupación que me atormenta es resultado de mi falta de fe o se debe a que nunca he experimentado verdaderamente la atención de Dios en mi vida? ¿Qué harías si hoy pudieras escuchar del Señor mismo? Te veo, conozco cada detalle de lo que te aflige, te amo incondicionalmente y me preocupo por cada una de tus preocupaciones. Eso lo cambiaría todo. Quizás esa sea la palabra que falta en tu corazón. Deja de aceptar la mentira de que eres invisible, de que tus sentimientos pasan desapercibidos en el cielo. El mismo Dios que vio a Agar junto al pozo seco, que la llamó por su nombre y cambió su historia, sigue atento a tu clamor hoy. La preocupación encuentra respuesta en la mirada de aquel que todo lo ve. Y no es solo una mirada distante, es la garantía de cuidado, de presencia, de amor inagotable. Si llevas en el corazón el sentimiento de desprecio o abandono, si te has acostumbrado a sonreír por fuera mientras lloras por dentro, déjate alcanzar por este Dios que ve lo que nadie más puede ver. El desierto puede parecer hostil, pero hay un manantial escondido por el mismo Señor, un refrigerio para tu alma cansada. Respira hondo, déjate conmover por esta verdad. Cierra los ojos e imagina que el Señor te llama por tu nombre, conoce tu historia y enjuga tus lágrimas. Siente cómo la preocupación se afloja, porque aquel que te ve te asegura, estoy contigo. No importa lo árido que sea tu camino, no importa si nadie más te entiende, nunca has caminado solo. Y aquí viene la parte que quizás nadie te ha dicho. La atención de Dios no depende de tu desempeño, no está condicionada por tu pasado. Él te ve en el ahora, y es en este presente que te ofrece descanso. No necesitas hacer nada más que rendirte y aceptar este amor puro. Ahora quiero retarte. ¿De verdad crees que estás completamente solo? ¿O es esta soledad simplemente un muro construido por las preocupaciones que has acumulado con el tiempo? La invitación de Dios hoy es simple, pero radical. Déjame ver tu dolor. Entrégame tus preocupaciones. Permite que mi amor llene cada vacío y traiga descanso a tu corazón. Si este mensaje te conmovió profundamente, escribe en los comentarios, Señor, necesito que me veas. Haz de esto un acto público de fe, un paso valiente hacia el Dios que calma las ansiedades y transforma la soledad en verdadera compañía. Pero eso no es todo. Algo aún más sorprendente les espera a quienes se atreven a confiar. La compasión del cielo no se limita al pasado ni al abandono de Agar. Prepárense, lo que Dios desea revelar en la próxima historia puede sacudir sus certezas y llevar su fe a un nuevo nivel de confianza y tranquilidad. El calor del desierto quemaba más que la arena bajo los pies de Josué. Era el peso invisible de la responsabilidad lo que hacía que sus hombros se sintieran como piedras. Sintió la mirada del pueblo sobre él.
ojos que una vez se habían vuelto hacia el viejo líder, hacia Moisés, la voz de las maravillas, el amigo del Altísimo, el que escuchó a Dios mismo cara a cara. Pero allí estaba Josué, al borde de una tierra prometida, pero ocupado por un miedo que no podía confesar ni al viento. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no era digno de liderar a esa multitud? Las promesas de Dios resonaban en su memoria, pero el rugido de las expectativas humanas amenazaba con sofocar toda esperanza. El pueblo murmuraba, las dudas se arremolinaban en el campamento, y Josué a menudo se retiraba a su tienda para ocultar las lágrimas que no podía mostrar a los guerreros. Así, en la agitada madrugada, Josué escuchó algo que jamás olvidaría. No te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. El Dios que prometió descanso de toda preocupación no solo vio el cansancio de Josué, sino que le ofreció algo radical, una presencia que no lo abandona ni en el valle más oscuro ni ante lo imposible. Fue como si, en ese momento, el peso del mundo se aligerara al ser dividido entre manos infinitamente más fuertes. ¿Qué pasaría si tú, que tropiezas bajo el peso de las exigencias, las expectativas familiares, las responsabilidades profesionales, el cansancio de las batallas diarias, te atrevieras a creer que la presencia del Todopoderoso camina a tu lado, haciendo soportable lo que parecía insoportable? No es diferente cuando todo recae sobre tus hombros y parece que nadie entiende la presión de ser el pilar de una familia, un ministerio o una empresa. Quizás te preguntes, ¿ser fuerte se trata de soportar el mundo en silencio? ¿Cuántos te han dicho, Dios solo da peso a quienes pueden cargarlo? Pero ¿y si la verdad es diferente? ¿Y si la paz no viene de soportar solo, sino de rendirse a la presencia de Dios, quien alivia la carga con su descanso? ¿Cuántas veces te has acostado por la noche pidiendo alivio a Dios, con el pecho apretado por la preocupación por el futuro, por tus hijos, por las facturas, por las decisiones que cambian el destino? Lo que pocos se atreven a admitir es que el mayor acto de valentía no es guardárselo todo, sino entregarlo todo a aquel que realmente puede cuidar. Y es en este sorprendente giro de los acontecimientos, que desafía la lógica del tengo que afrontarlo, que la invitación divina se revela escandalosamente liberadora. No se trata de ser siempre fuerte, sino de confiar plenamente en aquel que tiene una fuerza infinita. Porque cuando la ansiedad amenaza con aplastarte, cuando el agotamiento emocional paraliza las decisiones, cuando el miedo al fracaso es un fantasma que te visita en mitad de la noche, Dios no solo te dice que tengas coraje, sino que garantiza su presencia, la que trasciende las circunstancias, la que renueva las fuerzas en medio del cansancio. ¿Cómo sería tu vida si realmente creyeras que, en este preciso instante, el Todopoderoso sostiene cada detalle que pesa sobre tus hombros, rebosando de descanso donde solo había preocupación? ¿Cuántos de nosotros, al aceptar esta invitación, experimentaríamos una transformación absoluta en nuestra forma de vivir? El desafío es incómodo porque exige humildad para reconocer las limitaciones y fe para permitir que el Señor, quien calmó tormentas y dividió mares, inunde tu vida diaria con verdadero descanso. No es solo una promesa para tiempos bíblicos lejanos, es la voz de Dios susurrando hoy, en medio de tu apretada agenda, en medio de tu agotamiento, en el silencio de tus pensamientos agobiados. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Te imaginas la ligereza de una carga que ya no es solo tuya? ¿Qué diferencia harías al experimentar un descanso que no depende de circunstancias cambiantes, sino de una compañía divina que nunca te abandona? ¿Y si les dijera que, para muchos, el mayor obstáculo para la paz interior no es la falta de fuerza, sino el orgullo de no compartir la carga con Dios? ¿Cuántos prefieren llevarla solos hasta que ya no pueden más,
creyendo en mentiras sobre la autosuficiencia, mientras el Padre Celestial está listo para tomar el yugo y aliviar el corazón atribulado. ¿Estamos realmente viviendo la plenitud de las promesas del Señor o simplemente sobrevivimos bajo preocupaciones que Él ya ha decidido calmar? Es hora de desafiar esta creencia estéril de que el descanso es una recompensa para los débiles y comprender que desde la perspectiva del cielo, el descanso es un regalo para los valientes que confían. Por lo tanto, si este llamado te confronta, si hay responsabilidades abrumadoras en tu vida, sé valiente y declara en los comentarios: Señor, pongo mi carga en tus manos. Esto no es un acto simbólico, sino un auténtico paso de fe, una señal ante el cielo y ante todos los presentes de que deseas experimentar el alivio prometido por aquel que nunca falla. Y si este contenido te conmovió, si reconociste la urgencia de la promesa de descanso para tantos, muestra tu apoyo de manera profética. Dale a me gusta y comparte este video como un instrumento de consuelo y fe, permitiendo que otros también escuchen la voz que dice: te doy descanso. Tu gesto puede ser una respuesta a la oración silenciosa de alguien al borde de la desesperación. Compartir es evangelizar. Es ser un puente entre la preocupación y la esperanza. Pero no pienses que el camino hacia el alivio termina aquí. Lo que le sucedió a Josué no fue solo una victoria sobre las inseguridades. Fue el inicio de una vida marcada por la presencia permanente del Eterno, capaz de enfrentar gigantes y muros con la certeza de que nunca estaría solo. Lo mismo aplica a ti. Hay secretos espirituales sobre este descanso divino que pocos conocen. Y lo que descubrirás a continuación podría romper las cadenas de la ansiedad que te han atado durante años. Mantente alerta, porque el próximo encuentro con la palabra puede transformar áreas de tu vida que hasta ahora parecían inmutables. Hay una verdad oculta que va más allá de la responsabilidad y la fuerza. Es el dulce sabor de la paz que solo Dios mismo puede dar a quienes se atreven a descansar en Él. Así que no basta con escuchar, necesitas actuar. Declara tu entrega en los comentarios. Conviértete en un canal de alivio compartiendo este mensaje y, sobre todo, permítete recibir el descanso de Dios como un regalo de aquel que te ama infinitamente, porque ninguna preocupación persistente puede resistir la presencia reconfortante del Señor. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior clamaba por descanso. No solo descanso físico, sino un profundo alivio, una paz que ningún consejo humano, ninguna distracción, ningún remedio para el alma podía ofrecer. Y quizás, al escuchar cada historia, cada dolor reflejado en las Escrituras, algo se desmoronaba silenciosamente dentro de ti, no como algo que se desmoronaba, sino como algo que finalmente dejaba entrar la luz por las grietas. Las preocupaciones que te agobian, que te quitan el sueño y te hacen perder el equilibrio, no fueron ignoradas por Dios. Fueron traídas aquí para ser entregadas una a una ante aquel que dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Si hoy sentiste que se te quitaba un peso de encima, aunque fuera por un segundo, entiende, esto no fue solo un video, fue un llamado a confiar en las promesas de Dios con todo tu ser. Una invitación divina a descansar donde antes solo había tensión, a respirar donde antes solo había un nudo en la garganta. Pero ahora, algo aún más fuerte está en camino. Porque si todo esto te ha tocado el corazón, lo que experimentarás en el próximo mensaje es aún más profundo. Hay una verdad que aún no se ha revelado, una parte de tu sanación que está a punto de revelarse, y está en el siguiente video que ya aparece en tu pantalla. No ignores este impulso, no creas que ya es suficiente. Lo que Dios comenzó aquí, quiere completarlo allí. Cierra los ojos ahora, respira hondo, permítete orar, no como quien repite palabras vacías, sino como quien entrega lo que ya no puede sostener solo.
Oremos juntos como un solo cuerpo, con el corazón quebrantado ante Dios. Señor, ya no puedo soportar este peso. Estoy cansado de fingir que todo está bien. Pongo ante ti ahora cada preocupación, cada miedo, cada dolor que me consume por dentro. Jesús, calma esta tormenta que me atormenta. Te entrego mis pensamientos, mis sentimientos, mi ansiedad, mi pasado y mi futuro. Enséñame a descansar en ti, a confiar en que me cuidas incluso cuando todo parece estar en silencio. Recibo tu paz, recibo tu consuelo, recibo tu descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Si sentiste esta oración, declárala en los comentarios con fe viva. Jesús, descanso en ti. Esto no es solo un comentario, es una confesión pública, un acto de fe que marca el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Si este mensaje te conmovió, compártelo ahora con alguien que amas. Alguien necesita escuchar exactamente lo que escuchaste aquí. Sé un canal de Dios en la vida de esa persona. Si este vídeo fue la respuesta para tu alma, entonces haz clic aquí. Inscribirse como acto de reciprocidad. Hoy recibiste algo poderoso. Devolverlo conectándote con ese canal. Es decir, Señor, sigue hablándome. Quiero más de ti. Aquí, cada semana recibirás fortaleza, sanidad y guía a través de la palabra. No camines solo. Pero sobre todo, no olvides ver el siguiente vídeo que está en tu pantalla ahora mismo. Lo que allí se revelará puede ser la última pieza del rompecabezas que falta para tu completa liberación. Ya diste el primer paso, ahora continúa, porque la presencia de Dios no está solo en este momento, te espera allí también. No te detengas ahora. Si has llegado hasta el final, escribe aquí en los comentarios: llegué hasta el final porque Dios me está levantando. Comparte este mensaje con alguien que esté a punto de rendirse. Quizás este video sea la esperanza que aún no se ha atrevido a pedir. Y antes de irte, suscríbete. Al conectar te transformas y también transformas el camino de los demás. Porque el Señor es bueno y su amor perdura para siempre, su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 105. Ahora ve, pero no solo. El Espíritu Santo te guía y te encontrará en el próximo video.